Estamos en comunicación, decía, con el doctor Federico Robledo, que es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos e investigador del CONICET. Ahora sí, muy buenas tardes, Federico. Mabel Echavarría soy. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mabel, y toda la audiencia. Bueno, obviamente cada vez que suceden estos fenómenos climáticos, en este caso como lo que sucedió en Bahía Blanca, empezamos a hablar de lo que tiene que ver con el cambio climático, empezamos a hablar de las posibilidades de que esto se pueda dar con mayor asiduidad y en otros lugares, obviamente. ¿Cómo se analiza desde el área de las ciencias de la atmósfera y de los océanos? ¿Qué es lo que tenemos en este momento como datos fehacientes? Bueno, en primer lugar, algo que está bueno definir es que los eventos extremos, en este caso de lluvia, y en Argentina en particular, existieron siempre. Sí. Siempre tuvimos eventos extremos, allá en el noreste de Argentina lo tienen muy en claro, las lluvias intensas siempre han sido recurrentes, pero lo que se ha construido una evidencia en los últimos años del sector científico global y en particular en Argentina es que el cambio climático, el efecto del calentamiento global como de origen antrópico, ha incrementado la frecuencia y la intensidad de estos eventos extremos. ¿Qué quiere decir? Que si antes tal vez un evento extremo ocurría cada 50 años, ahora ocurre cada 10. Ajá. Claro, eso es lo que está pasando en este momento a nivel global. Hay suficiente evidencia para demostrar esto. Totalmente. Que cada vez que hablamos con especialistas, como usted en este caso, bueno, esos eventos que eran extraordinarios no se vuelven ordinarios porque no pasan todos los días, pero sí tienen una frecuencia mayor de la que tenía antes. Pero si vamos a los datos, como usted decía, son eventos que se han producido siempre, ¿no? Nosotros hemos tenido el año pasado, hace 2 años, una bajante impresionante del Paraná que se había dado 50, 60 años atrás. O sea que son eventos que se producían ya. Exactamente, o sea, y está bueno que traigan los de la bajante porque no es solo lluvias intensas, sino también bajantes intensas, sequías cada vez más prolongadas e intensas, olas de calor. Corrientes tuvo hace un tiempo una sequía muy muy extrema que derivó en lo que son los incendios de febrero del 2022. En buena parte de la provincia, pero por ejemplo, volviendo a lo que es... 1 millón de hectáreas en Corrientes, en la primera quema, en la segunda un poco más organizados perdimos 300 y hace poco, bueno, siguen los incendios porque sigue, o sea, la Niña está instaladísima. Y se repitió. Claro. Se repitió, los incendios, o sea, tomaron repercusión mediática los de Patagonia, pero Corrientes los tuvo a la cuestión de un mes. Sí. ¿Por qué? Porque estábamos en una situación de sequía, una sequía que fue, si bien la Niña no fue muy intensa, fue una niña débil la que cursamos el último verano. Bueno, las condiciones hicieron que buena parte del país, no solo el nordeste, estuvo en condiciones de menor precipitación de lo normal. Sí. Y eso es un terreno fértil para este tipo de situaciones. Y volviendo a lo de Bahía Blanca, esto que de los números, quiero traerlos. Se estima que en toda la cuenca del río que termina inundando Bahía Blanca, llovieron del orden de 300 milímetros en promedio, tal vez un poco más en algunas zonas. Sí. Lluvia más intensa, la lluvia diaria más intensa que se tenía registro desde 1961 hasta la actualidad, antes de este evento, medida por el Servicio Meteorológico Nacional, en Bahía Blanca, era no más de 160 milímetros en un día. Ajá. O sea que casi el doble. En la década del... Esto fue casi el doble. Sí. Esto fue casi el doble, fue totalmente extraordinario si uno analiza estadísticamente, pero puede pasar. Fíjate que tuvimos en Argentina La Plata, allá en su momento en el 2013, en abril, también casi 400 milímetros, Tartagal, también lo tuvimos allá por el 2009, un evento también fatal. Y así uno pudiera ir encontrando eventos realmente extremos, en este caso de lluvia, pero podemos hablar de olas de calor, muy muy intensas, muy prolongadas, muy frecuentes en buena parte del país, que bueno, es lo que un poco nos da la pauta, ¿no? Este calentamiento global, lo que hay evidencia es que bueno, van viendo los modelos climáticos que las proyecciones futuras son que bueno, se van a ir repitiendo con mayor frecuencia y mayor intensidad.
Totalmente. Ahora, o sea, evidentemente influyen más allá de la cantidad de agua caída, que es una barbaridad, influyen otras cosas también, ¿no? Y ahí es un poco lo que estaría bueno hablar de tres cosas. Primero, de tener en cuenta las alertas que dan el servicio meteorológico en este caso. Hoy más que nunca tenemos que estar atentos a eso y hacer caso. Puede ser que pase, puede ser que no pase, pero mejor si estamos atentos. Segundo, lo que decía usted, separar un poco lo que tiene que ver con el cambio climático, con el calentamiento de los océanos, y después con los datos que se tienen de hace 50, 60 o 70 años. No más que eso, porque hasta ahí llegamos. Desgraciadamente Argentina carece de muchos datos, ¿no? Mira, empecemos. El primer punto es el de las alertas. Sí. En este caso particular para Bahía Blanca, las alertas estaban emitidas del Servicio Meteorológico Nacional. Sí. Y en este caso el gobierno local del municipio de Bahía Blanca el día anterior toma la definición de suspender las clases. Sí. en la localidad, y a partir de esa alerta, y eso la verdad que ha sido un acierto, porque imagínate ese nivel de agua y las familias intentando acercar a sus hijos Totalmente. a la escuela, estamos hablando ahí de una catástrofe de otras dimensiones mucho más grandes. Entonces, eso fue una primera medida. Hoy día el Servicio Meteorológico Nacional emite alertas que funcionan y muy bien por el nivel de profesionales que aún logra sostener el servicio meteorológico. Y te pongo un ejemplo, esto de las alertas. La tormenta de La Plata, allá por 2013, había alerta para el centro del país. Y lo que termina lloviendo en La Plata son casi 400 milímetros, en Ciudad de Buenos Aires 150, en la zona en una zona que se inundó, próxima a Panamericana y General Paz, pero a tan solo 7 kilómetros en Aeroparque llovieron 30 milímetros. Es decir, en muy poca distancia, la lluvia fue muy fuerte. Entonces, la persona que estaba en Aeroparque y que le habían suspendido el vuelo por una lluvia de 30 milímetros, dicen, ¿por qué me suspenden el vuelo? No entendí por qué. Pero a 7 kilómetros hubo 7 muertos en el barrio que está atrás del shopping, por los 159 milímetros repentinos. Y eso ustedes allá en el norte lo tienen mucho más marcado, las lluvias. Ustedes pueden ver que llueve muy fuerte en un lugar, pero tal vez a 10 kilómetros no. Eso está muy... Es más frecuente que pase eso en el norte de Argentina que en la zona central. Totalmente. Ahora decía, nosotros tuvimos el año pasado también una lluvia impresionante de 200 milímetros, 200, bueno. Me acuerdo. Cuando llueve mucho también es un drama, ¿no? Porque son 200, 250, 270, 300 y vamos subiendo. Pero eran más de 200 milímetros en poco tiempo, eso hizo que la ciudad se inundara. Pero paró de llover y bueno, Corrientes es llana. Y a lo mejor la suerte es tener el río Paraná, pero que no desborda, ¿no? Porque acá los problemas parecen ser el desborde de aquellas obras que se hacen para contener el agua. Claro, a ver, en un evento de estas características hay ríos que van sacando agua. En el caso de Bahía Blanca, por lo que escuché en estos días y pude interiorizarme, es la cuenca que viene desde la Sierra de la Ventana, que trae agua, como el Paraná en Corrientes trae agua desde Brasil. Bueno, acá traemos agua desde Tonki, Sierra de la Ventana, que ese agua pasó por la ciudad. Allá por la década del 50 se hace una obra, un canal aliviador, se hacen obras para mitigar las inundaciones. Pero claro, se pensaron esas obras hidráulicas con la frecuencia y la intensidad de extremos de aquella época donde el cambio climático ya no se manifestaba. Entonces ahora, con esta frecuencia más intensa, lluvias más fuertes, va a requerir y no es el caso de Bahía Blanca, pero es el caso de la Argentina y del mundo. Totalmente. Se pensaron obras de infraestructura en un contexto climático que hoy cambió. Entonces, cada vez que se planifica una obra, va a haber que tener información nueva, tener en cuenta el cambio climático a la hora de pensar una obra. Porque va a empezar a pasar esto. Y en el caso de Corrientes, que vos mencionabas que es muy llana, gran parte de Argentina es llana. Este problema que tuvo Bahía Blanca, me animo a decir, una gran extensión de nuestro territorio nacional, sacando tal vez Córdoba y partes de la cordillera, es llano. Entonces el agua se va a mover lento, como le puede pasar en Corrientes, con todas sus lagunas.
Entonces el agua se mueve lento, entonces un evento extremo va a tardar más el agua en salir. ¿Qué es lo que está pasando un poco en algunas zonas de las más bajas de Bahía Blanca? En Ingeniero White. Claro. Bueno, lo importante, Federico, es determinar eso, ¿no? Y comentar a la audiencia como para que vayamos sabiendo, bueno, que estos eventos se van a seguir produciendo y que evidentemente habrá que ajustar todas las obras a la realidad que se vive en este momento y comenzar a planificar un poco mejor también, ¿no? Porque sí. No, y son dos cosas, esto que vos decís, digamos, por un lado, ante estos eventos, lo que dicen los manuales y lo que hace la humanidad y los países son dos cosas: medidas estructurales, que son obras, que ya lo estoy mencionando, esas siempre van a ser necesarias, y por otro lado medidas no estructurales, como por ejemplo construir sistemas de alerta temprana. Claro. Y los sistemas de alerta temprana es lo que explicamos antes. Hoy tenemos la capacidad tecnológica por la radarización meteorológica del país, por las capacidades del servicio meteorológico que todavía subsisten, de poder emitir estas alertas. Pero fíjate que no alcanza con eso. Uno requiere también una comunidad organizada. Hay un ejemplo muy claro en esto. ¿Se acuerdan seguro del huracán de Katrina, allá por 2005? Sí. Ese huracán impactó en Estados Unidos, dejando del orden de 1.800 personas fallecidas, y siendo en Estados Unidos una potencia económica, con un sistema de alerta temprano tecnológico de punta, de los mejores del mundo. Sí. Sin embargo, ese evento le impactó de manera muy, muy fuerte. Y hay así otros ejemplos en el Caribe. Por ponerte un ejemplo, Cuba es un país que ha logrado una organización comunitaria que ante los eventos ellos tienen un sistema de alerta muy, muy aceitado para la gestión del riesgo, que no muere más de 1 o 2 personas, o en general no suelen tener problemas con estas cuestiones. Entonces, cuando hablamos de prepararnos, es esto, es tener no solo la capacidad tecnológica de anticipar, sino una comunidad organizada que sepa. Para darte una idea muy, muy concreta, sí, o un ejemplo muy concreto, en nuestros barrios, ¿no? Digamos, uno sabe en su manzana dónde vive esa abuela que tiene la movilidad reducida, que en un caso de emergencia va a ser la que requiera la primera asistencia, o dónde hay alguna familia que tenga algún niño con discapacidad o alguien que requiere una primera asistencia. Ese nivel de organización es el que tenemos que ir construyendo a escala de, me animo a decir, de manzana. Sí, así como se utiliza los WhatsApp de seguridad de una cuadra o de los vecinos, estaría buenísimo que también se comenzara a implementar eso, ¿no? Que se sepa, como usted dice. Exactamente, es eso mismo, y ya está es esa misma lógica. Sí. Ya está, eso es volver a encontrarnos en nuestros barrios, no en el momento de crisis. Ahora Bahía Blanca está viendo cómo resucita, pero en momentos de calma es donde esas comunidades tienen que empezar a encontrarse para poder decir, bueno, todos sabemos cuáles son las zonas más altas y más bajas del barrio. Después de una lluvia se anega una esquina y no otra. Entonces, bueno, saber que esta es la esquina más complicada, bueno, qué vecino hay ahí, que hay que ayudar primero, ¿se entiende? Como ir construyendo esa lógica comunitaria de asistencia, de acompañamiento, no solo en la respuesta cuando ya el agua nos tapó, sino en la previa. Eso puede llegar a evitar situaciones. Eso me parece que es clave resaltarlo. Totalmente, hay que comenzar a tomar conciencia de que estos eventos, como decía, no es que se van a volver ordinarios, pero cada vez son más frecuentes y cada vez son más duros, son más intensos. La sequía, la inundación, bueno, estamos con sequía, ahora vendrá la inundación y así estamos. ¿Cómo está el tema de la niña? Decíamos que era una niña bastante tranquila, pero bueno, este febrero ha sido fatal, ¿no? Porque hemos tenido ola de calor a nivel nacional. Bueno, acá a 45 grados a la sombra desde fines de enero hasta hace 2 días. Exactamente, mira, la niña empezó no terminó de despegar como una niña muy, muy fuerte, fue realmente leve, que empezó allá por octubre alrededor, empezó a manifestarse, a quedar claro que estábamos transitando una niña muy débil. Pero a pesar de eso, ya diciembre se registró muy poca lluvia en buena parte del país. Enero se registró muy poca lluvia
y febrero también. Recién en marzo empezamos a recuperar lluvia a nivel general del país, sobre todo el centro y norte, pero sí, el norte del país estuvo bajo una situación de seca muy fuerte enero y febrero. Sí, sí. Incluso buena parte de diciembre, en todo lo que es el NEA, Formosa, Chaco, Corrientes, bueno, todo, Córdoba, estuvo muy seco. Y esto, bueno, es el efecto de una niña, aún así, una niña débil, genera este tipo de impactos. ¿Y hacia adelante qué se ve, Federico? En lo que, a ver, ¿en qué está trabajando en este momento? Me interesa primero. ¿En qué estoy trabajando yo? ¿En qué investigación está? Mira, yo tengo dos líneas de investigación, esencialmente. Una es entender la variabilidad climática, es decir, por ejemplo, el niño y la niña, cómo impactan en la circulación en Sudamérica, en particular en Argentina, Bien, para anticipar este tipo de situaciones. Y la otra línea de investigación es la coproducción de conocimiento con actores locales, justamente para anticipar inundaciones. Entonces, ahí es donde entra el diálogo que tiene un barrio, un territorio. Trabajamos mucho en Chaco con un proyecto internacional en el departamento de Bermejo, sobre el río Paraguay, un proyecto que se llama Clímax. Mucho trabajo con toda esa comunidad lindante al río Paraguay, que bueno, cuando el río crece, inunda toda esa zona, y trabajamos con agricultura familiar, que tienen algunas cabezas de algunos animales, y bueno, la estrategia es coproducir servicios climáticos con esas comunidades. Eso es un poco lo que... mis dos líneas de investigación en este momento. De hecho, hay una tesis doctoral que dirijo con foco en el río Paraguay, con mucho entendimiento de eso. O sea, que es una zona que, a pesar de estar en Buenos Aires, la he recorrido, la recorro mucho, 3-4 veces por año, y la miramos mucho en investigación porque como te digo, es una zona que requiere ser mirada. Todo lo que es el Pantanal, y hacia abajo, hay que poner el foco en esa zona para entender, y el cambio climático ahí se manifiesta mucho. No, y son los temas que están en boga en este momento, el niño o la niña. Hacia adelante, ¿qué esperamos? O el niño o la niña, ¿hasta cuándo se estaría extendiendo? Más allá de que venga muy tranquila. ¿Hasta después del otoño? No, en general, un evento niño o niña suele extenderse aproximadamente entre 6 y 9 meses, no más. Salvo esas 3 niñas seguidas que tuvimos, del 2020, 2021, fue un evento totalmente excepcional. Ahí seguimos hablando de las cosas excepcionales. Pero esta niña ya, lo que muestran las proyecciones es que estaría empezando a atenuar. De hecho, estamos en un marzo un poquito más lluvioso, o más normal, por decirlo de una manera. Esto iría pasando y volveríamos a unas condiciones normales. Todavía no está claro hacia dónde vamos, pero bueno, por lo pronto transitando una neutralidad en lo que respecta a niño y niña. Pues son 3 fases, ¿no? Niña, neutro y niño. Podemos ir hacia una fase neutra, no está claro todavía, eso se va definiendo a medida que avance el año y lo que los modelos pueden ir proyectando. Pero algo para destacar también es que, bueno, todo el norte del país, fundamentalmente... Corrientes, Chaco, Formosa, sienten mucho la variabilidad del clima. O sea, hay años muy lluviosos, años muy secos. Es una zona muy sensible a la variabilidad climática, tal vez a diferencia de lo que puede ser provincia de Buenos Aires, donde es todo un poquito más constante, año a año las lluvias, hay variaciones, pero el noreste de Argentina es una zona muy sensible a la variabilidad climática. Ha cambiado totalmente. Por eso es que ya casi somos un clima tropical directamente. Eso por el aumento de las temperaturas, pero fíjate que hay momentos de seca, hay momentos de inundación. Fíjate en 2000, todo lo que fue para que estoy repasando en mi cabeza, el 2019, el 2019 el río Paraguay tuvo su crecida histórica más grande. Asunción estuvo con más de 180.000 personas afectadas. Eso fue en 2019. Y al año siguiente tuvo la bajante más baja de su historia, el río Paraguay y el río Paraná. Fíjate que en menos de un año pasaste de la inundación de las más intensas que tuvo el río Paraguay a una bajante extraordinaria, como la que vos mencionaste. Eso en menos de un año. Eso es la variabilidad climática. Total. Hay más equipos y elementos, obviamente, y herramientas, ¿no? Como para determinar algunas cosas y adelantarse, como decíamos anteriormente.
O sea, hoy día sí hay muchas herramientas de pronóstico estacional, es decir, de ver, bueno, viene un verano más caluroso, más frío, más húmedo. Esas cosas se han ido desarrollando y la verdad que tienen resultados buenos, permite generar estrategias de anticipación a eso. Y después, bueno, las proyecciones climáticas también ayuda, digamos, más para pensar en largo plazo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a tener siempre el Paraná un poquito más bajo, el Paraguay un poco más bajo, bueno, ya va a haber que empezar a diseñar cuestiones en torno a eso, de tomas de agua. Buena parte del litoral se abastece de agua del Paraná. Entonces, si vamos a tener un Paraná, tal vez en condiciones más normales, tirando a bajas, y en un mundo con calentamiento, el Paraná más cálido, bueno, aparece toda la cuestión biológica, cianobacterias, etcétera, que va a requerir como ir diseñando estrategias, no sé, mejorar los filtros de las tomas de agua, bueno, sí. Hay que ir preparándose en el mediano y largo plazo a estos escenarios nuevos que se nos aparecen. Totalmente, y es fundamental, y por eso nos damos todo este tiempo para hablar de estos temas, porque bueno, tenemos que ir tomando conciencia también y ver qué es lo que cada uno desde su lugar puede hacer, porque hablamos de cambio climático y queda lejísimo y parece que no tenemos ninguna injerencia, pero bueno, en estos, hablábamos recién de las comunicaciones entre los vecinos e ir tomando conciencia de qué es lo que se puede hacer ante eventos que se están volviendo cada vez más frecuentes y más duros y más trágicos, ¿no? Claro, o sea, el cambio climático ya está lanzado. Ahora se trata de tratar de mitigar a nivel global estas emisiones para que no siga empeorando la situación y bueno, a pensar mucho, pero mucho en cómo nos adaptamos a esto. Claro. Y más en nuestra región. Fundamental, porque no somos, la región, me habla de Sudamérica, no somos una región que hemos generado muchas emisiones en nuestra historia de gases de efecto invernadero. Sí. Ha sido esencialmente el norte global, los países más industrializados, etcétera. Entonces estamos sufriendo las consecuencias de formas de vida y formas de producción de otras zonas, pero bueno, estamos todos en el mismo planeta, entonces me parece que lo que ahora tenemos que poner muchísimo foco es en adaptarnos acá en nuestras regiones y obviamente en Argentina. Totalmente, y nos adaptamos entendiendo lo que está sucediendo, comprendiendo y sabiendo qué es lo que está sucediendo. Federico Robledo, le agradezco mucho este contacto y bueno, seguiremos hablando porque esto da para más. Buenas tardes. Muchas gracias, a disposición.